El ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que la realidad superó cualquier modelo respecto a la situación que vive nuestro país. Vamos a estar hablando de ese contexto a esta hora junto a Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sotero del Río y magíster en Salud Pública del Imperial College de Londres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. Gracias por estos minutos. A ver, comienzo con lo que señalaba en la introducción. El ministro Mañalich señaló que los modelos predictivos que en algún minuto se proponían ver una proyección de la tasa de contagios, de la situación del COVID-19, cayeron como un castillo de naipes. Esa es una claridad que se da justamente en la realidad, de lo que se vive también en los centros hospitalarios y en los datos que se entregan diariamente. De alguna manera, ya hacer proyecciones es algo que más bien pasaría a segundo plano, ¿no? A ver, yo creo que no sé a qué modelo se refiere el ministro, porque desde el día 1, cuando de hecho en Imperial College modelaron cómo iba a ser el desarrollo de esta pandemia, se dijo, por ejemplo, y se explicó claramente para el modelo inglés, que si no se tomaban medidas como un lockdown, como cuarentenas extensas, esto iba a llevar a una ocupación de la cantidad de camas críticas que iba a superar 30 veces la disponibilidad real del sistema. Eso se planteó para Inglaterra y había un consenso en los epidemiólogos de que una situación así no era distinta a la que se podía vivir en Chile, por ejemplo. Entonces creo que en ese sentido no es que no había modelos. Los epidemiólogos tenían claridad respecto a lo que había que hacer. Había que hacer cuarentenas para ganar tiempo. Con esas cuarentenas había que implementar capacidad de testeo, al mismo tiempo incrementar capacidad de trazar a los pacientes, es decir, de ubicar rápidamente a los contactos, de decir dónde están, y al mismo tiempo aislar efectivamente a los pacientes. En todas esas etapas que se requieren para controlar una pandemia hemos fallado y desgraciadamente seguimos fallando. Lo que se hizo bien fue incrementar la capacidad de testeo. Donde hemos fallado es en la capacidad de buscar rápidamente a los contactos, donde todavía la capacidad que tenemos es escasa. Aproximadamente hay 100 personas realizando ese trabajo en Chile, una pega que, por ejemplo, en China, para una ciudad de 11 millones, en Wuhan, la realizan 9.000 personas. En Inglaterra se contrataron a 18.000 trazadores para ubicar contactos. En Massachusetts, que hay una población de 7 millones, hay 1.000 personas realizando este trabajo. Entonces, claramente no hay gente suficiente ubicando a los enfermos y aislando. El comité asesor lo dijo en el día 1. Mire, 90% de los enfermos no están efectivamente aislados. Esa realidad se mantiene hoy. No tenemos un registro de los pacientes efectivamente aislados y la estrategia de hoteles sanitarios ha sido pequeña, a pequeña escala. Hay 1.700 residencias sanitarias, camas sanitarias, de esas no más de la mitad están ocupadas. Y hoy en día estamos diagnosticando pacientes en comunas muy pobres, en condiciones de hacinamiento, y le estamos diciendo, mire, váyase a su casa. Eso no sirve, este es un virus que es muy contagioso y en la casa esa persona va a contagiar a todas las personas, va a contagiar a sus vecinos. Entonces lo que hay que hacer es sacarlo de la comunidad y llevarlo a un hotel sanitario donde pueda vivir la cuarentena en forma adecuada. De hecho, ayer el ministro Mañalich hablaba de poca rigurosidad en las medidas y adelantaba, doctor, que el traslado a residencias sanitarias podría pasar de ser voluntaria a obligatoria. Pero si se llegara a esa medida, claro, si tenemos un problema con la trazabilidad de los casos, de poder entender y saber quiénes tienen el COVID-19, cuáles son casos sospechosos y poder aislarlos, tenemos una primera parte que, si la segunda fuera obligatoria, no tendría mucho efecto. Le hago la pregunta, ¿tendría ese efecto más bien acotado? Mira, todo lo que se haga suma. Acá no hay ninguna bala mágica. O sea, no hay ninguna cosa que yo pueda decir, mira, esta es lo que hay que hacer. Hay que ir sumando en todas partes, porque si yo diagnostico a una persona y me demoro, o sea, si una persona comienza con síntomas y yo lo diagnostico a los 4 días, ubico los contactos a los 4 días después de eso, o sea, ya llevo 8, y después de eso lo aíslo en 3 días más, se perdieron 11 días en que esa persona estuvo contagiando. Entonces, todos esos días hay que ir acortándolos y cuanto antes lo hagamos, mejor. Si entregamos el resultado rápido, se ganó tiempo. Si ubicamos los contactos más rápido y medimos qué tan rápido lo estamos ubicando, ganamos tiempo. Y aislar se puede. Creo que efectivamente en Chile, por ejemplo, en Santiago hay una capacidad hotelera de aproximadamente 15.000 camas. La otra vez lo estuve revisando. Se puede usar esa capacidad hotelera, se puede usar gimnasios, se pueden usar escuelas. Así se hizo en Wuhan. En Wuhan no fue simplemente decir, mira, cuarentena total, sino que fue buscar a los enfermos y aislarlos efectivamente. Esto no es un virus mágico, no es un virus que vuela, esto hay que usar la ciencia. Y la ciencia nos dice que este virus se contagia persona a persona a través de secreciones de saliva. Una estrategia que no está fundamentada en aislar a los enfermos está condenada a fracasar. Eso es así y hay que decirlo con claridad.
Desde la autoridad se ha dicho que día a día se aumentan los testeos. El problema es que se ha dicho no solamente en la región metropolitana, sino en distintos lugares del país, que la capacidad de entregar resultados no está dentro de esos 3 días que sostiene el ministro Mañalich, se mantienen con respecto a los PCR. Yo he escuchado aquí en conversaciones, en entrevistas, 8 días, 10 días en ese punto y también aplicando un concepto claro. Aquí se está trabajando mirando al pasado, especialmente cuando vemos los nuevos casos. Sí. Nicolás, acá creo que efectivamente ya hay que dejar de hablar de exámenes. El gobierno hizo un esfuerzo, incrementó la capacidad de exámenes, ahora hay que pensar en otra lógica. Hay que decir, ya hay una definición de caso probable. Hoy en día el único virus que está circulando es coronavirus. Si alguien tiene síntomas respiratorios, esa persona tiene coronavirus, tiene que manejarse como un caso coronavirus y tiene que ubicarse a sus contactos como si fuera coronavirus y aislarlos adecuadamente. Obviamente también hay que acelerar la entrega de resultados, eso también es clave, pero entre medio no hay que perder el tiempo esperando ese resultado, sino que ese paciente tiene que ser aislado y sus contactos ubicados como si él efectivamente estuviera confirmado de que tiene coronavirus. Y a su vez potenciar la estrategia, como te decía, de aislar a los pacientes efectivamente. A mí me llama mucho la atención que hasta el día de hoy se siguen reportando los exámenes diarios en el reporte que hace diariamente el ministro, pero no se dice, por ejemplo, con qué porcentaje de pacientes de contactos fueron ubicados dentro de 3 días o de 2 días. Tampoco se dice diariamente en el reporte qué porcentaje de los enfermos está efectivamente aislado bajo supervisión médica. Si eso no se reporta, si no se mide, no se va a lograr controlar la epidemia. Cuando el ministro ayer dijo, se me cayeron los modelos como Castillo de Naipes, bueno, yo creo que no es así, creo que no hay que caer en expresiones melodramáticas. Acá hay una ciencia que nos dice que este virus no es magia, que este virus se puede controlar diagnosticando, pero más importante aún, ubicando rápidamente los contactos y aislándolos. Eso se puede hacer y hoy en día no se está haciendo adecuadamente. A ver, las medidas más efectivas se sabe por los estudios, por la experiencia también que se ha dado en otros continentes donde ya vamos con una diferencia de un par de meses, es el de las cuarentenas. Le hago la pregunta, doctor Said, a su juicio, con la información que ya se tiene, con el contexto que se vive aquí en Chile, cuarentenas totales, cuarentenas dinámicas, ¿cuál es la opción que se tiene que ir tomando ya en una situación que en las próximas semanas va a ser más compleja, considerando que ya hoy es súper compleja? Nicolás, una cuarentena no es una panacea, no es la solución mágica a todos los problemas, sino que es una forma de comprar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Para diagnosticar, trazar y aislar. Entonces, hoy en día la cuarentena a todo Santiago es una necesidad porque es una medida de shock, porque no tenemos otra. Creo que vamos avanzando en la misma dirección para la quinta región probablemente y el gobierno debería pensar en ampliar algunas de estas cuarentenas a regiones, dado que nuestro sistema de salud funciona como uno solo. Entonces, no podemos decir, mira, en Santiago no hay más camas, estamos mandando pacientes a regiones, pero en regiones la gente puede seguir haciendo su vida normal como si nada pasara. Porque eso no es real, no es ser transparente con las personas. Hay que decirle, acá se está viendo una situación dramática que afecta a todos los chilenos de Arica a Punta Arenas. Estamos todos en el mismo barco. Entonces hay que dar ese sentido de unidad y hay que decirle a las personas que probablemente va a haber que implementar cuarentenas. Yo llamo al ministro a que lo haga porque hay situaciones en donde esto se puede ir de control, por ejemplo la quinta región, y donde efectivamente, ¿qué vamos a hacer ahí si estamos viendo al mismo tiempo un colapso en Santiago, empezar a vivir un colapso en la quinta región, un colapso en la sexta, un colapso en la séptima? Creo que sería algo muy dramático. Entonces, entendamos las cuarentenas totales como algo que ahora no tenemos otra opción, es lo que hay que hacer. Pero eso no es una solución que pueda ser mantenida indefinidamente en el tiempo, porque tiene otros problemas. Como cualquier terapia médica, la cuarentena total tiene efectos adversos, mata a las personas de otras cosas en el largo plazo si se mantiene por mucho tiempo. Entonces tenemos que avanzar en ubicar rápidamente a los contactos, generar un equipo de trazadores que sea de 1000 personas, 1500 personas, como se ha hecho en otras partes del mundo. Un call center grande en Chile tiene 400 personas. Es cuestión de hacer una alianza con privados, utilizar la APS. Hay gente, funcionarios públicos que están trabajando desde las casas. Es posible hacerlo. No es una cosa que esté fuera de nuestro alcance. Y los hoteles sanitarios. No estamos hablando de gran tecnología, de camas críticas. Estamos hablando de algo mucho más fácil que conseguir ventiladores mecánicos. Estamos hablando de simplemente una cama en la que alguien pueda tener alimentación, pueda tener calefacción y pueda estar tranquilo y pasar la cuarentena y no contagiar a su familia. Eso se puede hacer y es clave en las comunas más pobres. Yo hago un llamado a los alcaldes, especialmente en Puente Alto, en las comunas de menores ingresos. No se le puede decir a un paciente enfermo en Puente Alto, decirle, oye, usted está enfermo de coronavirus, váyase a la casa. Va a contagiar
a sus familiares, especialmente si vive en una condición de hacinamiento. Entonces, hago un llamado a los alcaldes a que generen también estrategias de hoteles sanitarios, pueden ser gimnasios, escuelas que estén sin uso, y aíslen enfermos ahí. Eso es de la estrategia y las medidas de la autoridad. Y quiero llevarlo a otro factor que creo que es súper relevante, y ahí usted me puede corregir, doctor, que es la responsabilidad epidemiológica. Claro, están las cuarentenas, usted lo dice, y lo hemos notado y visto acá en distintas experiencias. Hay personas que no pueden hacer cuarentena, que no pueden quedarse en la casa porque o están hacinados o tienen que salir a trabajar todos los días. Pero sí hay personas que pueden hacerlo, que pueden hacer ese sacrificio, que es súper complicado, pero es parte de la situación que estamos viviendo. Estábamos comentando hace algunos segundos este porcentaje, 15% de pacientes con COVID positivo que sale por lo menos una vez a la semana a trabajar, datos de la Universidad de Chile y el Colegio Médico. Preocupa también ese aspecto, ¿no? Puede estar la autoridad, puede estar la medida, la restricción, pero hay un porcentaje de la población que, por desgano, no está cumpliendo con lo que se debe hacer en estos días, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que yo no me atrevería a juzgar a la persona. Yo creo que hay mucha gente que está viendo situaciones realmente desesperadas. Y si salen a trabajar una vez a la semana, yo no creo que lo estén haciendo solo sin preocupación por el resto. Yo creo que efectivamente están viendo situaciones desesperadas, no tienen que comer, no pueden pagar las cuentas, no pueden llegar a fin de mes. Entonces hay que entender que una medida epidemiológica tan dura como una cuarentena, como aislar a alguien 14 días, tiene que estar acompañada de una agenda social. O sea, si eso no se acompaña de una agenda social, es una medida que es vacía, porque es decirle a las personas, mire, elige entre contagiarte o morir de hambre, y eso no es realista. Entonces acá es muy importante la ayuda que pueda dar el gobierno. Ya se hizo algo, por ejemplo, con el bono COVID, con las transferencias monetarias. Creo que eso se tiene que acelerar, se tiene que potenciar a nivel local con los alcaldes, todo lo que puedan hacer los alcaldes para buscar a población que está en necesidad, llevarles alimentos, hacer un catastro de los enfermos en la comuna y poder facilitarles ayuda es clave, porque sin un apoyo social esta estrategia está condenada al fracaso. En los últimos días hemos conocido opciones para poder evitar lo que es el uso de ventilación mecánica, intubación. Le pregunto por esta oxigenación de alto flujo. ¿Cuál es su balance con respecto a esto? ¿Puede ser una alternativa también para los casos donde efectivamente se tiene que llegar a una cama crítica con una red asistencial totalmente al límite, por no decir colapsada ya? ¿Es una buena alternativa para, por lo menos en un porcentaje importante de los casos, evitar llegar a una situación de mayor gravedad? A ver, efectivamente, una mascarilla de alto flujo es 100% oxígeno. O sea, es una cantidad muy elevada de oxígeno que permite efectivamente a muchos pacientes pasar el momento más crítico. No reemplaza a un ventilador mecánico, y hay que entenderlo eso. Es una medida que ya implica que hay un colapso en el sistema. O sea, cuando a un paciente le estamos diciendo, mira, no hay un ventilador y lo que te podemos ofrecer es solo oxígeno, es verdad, es una medida que probablemente postergue un momento crítico de intubación. Hay pacientes que incluso a veces logran sortear esta situación, se ha visto en otros países, solo con una mascarilla de alto flujo, algo que habitualmente no se haría, pero hay que entenderlo, que ya estamos en el límite, estamos en una situación desesperada, y por eso hay que hacer un llamado a la autoridad a potenciar, no una estrategia basada en comprar más oxígeno, en comprar más ventiladores, sino en ganar tiempo. ¿Cómo? Disminuyendo la cantidad de enfermos. ¿Y cómo disminuimos la cantidad de enfermos? Ubicando rápidamente a los contactos y aislando a los enfermos en hoteles sanitarios. Si no hacemos eso, lo que estamos haciendo en salud pública, hay dos estrategias, que son río abajo y río arriba. Río abajo es decir, mira, ¿sabes qué? Hay gente que se está ahogando, vamos a rescatar a los ahogados. Río arriba es decir, mira, ¿sabes qué? Hay un puente que está roto más arriba, donde todos los días se caen pacientes, se caen personas de ese puente, y son los ahogados que tú estás viendo acá. El gobierno ha optado por una estrategia que es basada en salvemos a los ahogados. No digo que no se haga, está bien, compremos ventiladores mecánicos, pero hay que ir río arriba, hay que decir reparemos el puente. Y eso es aislar a los contactos y hoteles sanitarios. Doctor, usted apunta, entiendo, a que la clave aquí en la estrategia y repensarla más bien es desde la prevención, evitar que haya más personas ahogadas. Ese es el punto. Exactamente, exactamente. Evitar que haya más ahogados. ¿Y cómo se evita eso? Reduciendo el número de contagios. O sea, si no potenciamos esa estrategia, estamos perdidos. La estrategia para salir de esto no es algo de otro planeta, no es algo que no está a nuestro alcance. Se puede ubicar a los contactos y se los puede aislar. Y si no hacemos eso, no hay ninguna estrategia que basada solo en comprar ventiladores, solo en sumar doctores, pueda ser suficiente. Ya el sistema está estresado. Para que te hagas una idea, mira, se triplicó el número de camas, y eso es un esfuerzo que hay que reconocerle al gobierno. Hay 3 veces más camas que las que teníamos al comienzo de la pandemia. Pero esas camas ya no son suficientes, y de hecho hoy amanecieron 220 personas
ventiladas fuera de unidades de intensivo, fuera de unidades de pediatría, o sea, en unidades de pediatría, en urgencia, en pabellones. 210 camas es el equivalente a 5 unidades de paciente crítico del Sotro de Río. O sea, en el fondo son como 5 hospitales completos en condiciones irregulares, distribuidos en pasillos, en urgencias, en pabellones. Es una situación realmente dramática. Entonces, creo que ya decir que no estamos en el dilema de la última cama, en verdad sí lo estamos. Estamos en una situación muy dura y tenemos que actuar desde la prevención. Desde los ventiladores ya no hay mucho más que hacer. Doctor Said, ese porcentaje de personas que están siendo ventiladas, pero no dentro de un lugar con una cama crítica, en una unidad pediátrica, que sería una alternativa, ¿dónde están siendo ventiladas? Sí. Bueno, por ejemplo, están siendo ventiladas en la urgencia, están siendo ventiladas en pabellones. Hay pabellones que se han reconvertido y que están funcionando con todas sus máquinas de anestesia para ventilar enfermos COVID. Están siendo ventilados, por ejemplo, en unidades de pediatría. Y eso también es un tema, porque efectivamente hoy en día hay menos camas pediátricas y ya están todas ocupadas por adultos. En gran parte hay un gran porcentaje de esas camas que están ocupadas por adultos. Y esa ya es una medida desesperada. Yo te digo, yo en años trabajando, nunca había visto en Santiago pacientes con enfermedades respiratorias ventilados en pabellones, menos traslados de Santiago a regiones. Eso no se había visto nunca. A veces con los pacientes pediátricos pasaba que se trasladaban a regiones, porque hay menos camas pediátricas, efectivamente, pero nunca lo había visto esto con adultos. Entonces la situación es realmente crítica y no hay que tensionar más esto. Y más aún estamos teniendo un problema con los médicos y con las enfermeras y con los técnicos y todo el personal que trabaja en medicina se está enfermando. O sea, hay 4% del personal de unidades intensivas que está con licencia o que está que no ha asistido al trabajo por problemas de salud. Ya hemos tenido doctores fallecidos, del mismo Sotro de Río falleció un colega. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que no solo no está aumentando el personal médico, está disminuyendo. Entonces, si no avanzamos en prevención, en diagnosticar, trazar y aislar, que es lo que ha recomendado el comité asesor, que es lo que ha recomendado la doctora Jimena Aguilera, yo los invito a escucharla a ella, no vamos a solucionar este problema. La estrategia de salida va por ahí, no por comprar ventiladores. Doctor Juan Carlos Said, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga un buen día. Gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Último minuto. Vamos de inmediato al Palacio de la Moneda, hay reporte diario, también